Hola amigos de Factores de Poder. El año 2024 va a estar marcado por el tema electoral. Esto no quiere decir necesariamente que las elecciones en Venezuela se van a llevar a cabo en el año 2024. Que el año 2024 sea dedicado en Venezuela a lo electoral simplemente significa que se trata de uno de los escenarios más apreciados por parte del régimen chavista porque es lo que le ha permitido en las últimas 2 décadas dar esa apariencia de legitimidad, dar esa apariencia de participación, aunque no haya tal legitimidad y no haya esa participación democrática, pero es algo que ellos han utilizado como un elemento de propaganda. Por eso el chavismo se jacta de decir que es el régimen político que ha realizado la mayor cantidad de elecciones, que ha realizado la mayor cantidad de consultas populares, de referendos. Lo que no dice el chavismo es que al tener el control absoluto de todas las instancias del evento electoral, al tener el control absoluto del Consejo Nacional Electoral y de toda la estructura del poder político y militar en Venezuela, pues prácticamente estamos hablando de unas elecciones que no pasan de ser una pantomima, no pasan de ser una farsa. Por eso siempre hemos hablado de la farsa electoral, porque se da la apariencia de participación, hay una apariencia de confrontación entre unos personajes que se hacen llamar opositores con la gente del gobierno y producto de esa contención, pues siempre al final se va a una elección y en esa elección, a pesar de que hay un gran descontento, a pesar de que cualquier encuesta que sea medianamente profesional puede determinar el gran rechazo que tiene el régimen chavista de Nicolás Maduro, bueno, los candidatos del chavismo y el propio Nicolás Maduro terminan siempre imponiéndose en forma inapelable, inauditable, en una elección que está rodeada no solamente de las sospechas y las suspicacias, sino de prácticamente todas las irregularidades posibles. Pero dentro de este esquema es que el chavismo ha podido convencer a su propia gente y convencer a los militares de que todavía tienen algún tipo de respaldo popular. En realidad estamos en una situación en la cual el chavismo prácticamente lo que ha utilizado como un elemento de propaganda, que es decirle a los demás que tiene apoyo popular, lo cual evidentemente es totalmente incierto, pero ellos, pues los operadores y quienes gestionan el régimen chavista, pues terminan creyéndose toda esta prédica. El resultado es que tenemos este año nuevamente un escenario en el cual el chavismo tendrá que afinar sus destrezas en la maniobra, en el truco, en todo lo que es la manipulación política, para tratar de ir nuevamente invicto pues a unas elecciones que están totalmente controladas, totalmente manipuladas, donde inclusive los elementos que rodean a la elección de este año no logran superar la etapa de incertidumbre. No se sabe quiénes van a votar, no se sabe quiénes van a ser los candidatos, tampoco se sabe la fecha de la elección, pero a pesar de toda esta incertidumbre, el chavismo está embarcado en hacer su farsa electoral, pero el motivo y lo que queremos presentar en la noche de hoy como punto de análisis para todos ustedes es por qué estos factores que se presentan como una supuesta y aparente oposición política al chavismo, que entienden que todo esto ha ocurrido, que entienden que el chavismo dispone de todos los mecanismos para imponer su voluntad, porque estos factores que se hacen llamar opositores insisten en seguir por esta vía electoral. ¿Qué es lo que ellos supuestamente saben que ya el resto de los venezolanos no sabemos? ¿Cuál es esa esotérica, esa secreta cábala que ellos manejan, que les permite a ellos decirle a la gente, no, hay que votar porque esta es la única manera de salir del chavismo y con ese argumento tratar de contradecir lo que es la evidencia histórica? ¿Qué es la evidencia histórica? La historia nos dice que el chavismo ha utilizado el círculo vicioso de negociaciones y elecciones y luego volver nuevamente a negociar para luego nuevamente ir a unas elecciones como una manera para tener en cintura, para tener controlada a su falsa oposición.
y hemos explicado muchas veces que es una oposición, es una falsa oposición, porque ni siquiera podemos admitir que reúna los requisitos de ser una fuerza política que es alternativa al régimen chavista. No, ni siquiera podemos, o sea, no se trata de que es una oposición que hace mal su trabajo, sino que estructuralmente no está en condiciones de ocupar ese espacio y reconocérsele este rango de una oposición como alternativa, como algo que se enfrenta a lo que está, que sería el régimen chavista. Y no lo es porque esta falsa oposición insiste en dar esa supuesta confrontación, entre comillas, dentro del estricto marco de la legalidad chavista. Lo que está planteado acá es, dentro de su propia complejidad, es relativamente muy sencillo. Lo que está planteado es una situación en la cual el chavismo convoca a unas elecciones para legitimarse, para presentarlo como una mascarada y argumentar que todavía tiene apoyo popular. La falsa oposición sabe que es así, la falsa oposición sabe que no tiene, dentro de ese estricto marco de la legalidad chavista, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, la falsa oposición se presta para este juego. Por supuesto, como a esta situación irracional, absurda, porque esto no se presenta en otros países. Hay gente que, y acá abro un pequeño paréntesis, hay personas que para justificar la vía electoral en Venezuela dicen, bueno, es que hay que participar porque fíjense lo que ha pasado en países como Argentina, donde Milei, digamos, como un candidato teóricamente antisistema, gana y ese régimen político le reconoce esa victoria. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, en la Colombia de Petro o en el Chile de Boric, y presentan estos ejemplos completamente fuera de contexto, porque si en algo Venezuela no se parece a esos tres países ni a ningún otro, es que en Venezuela no hay un Estado nacional venezolano, lo que hay es un Estado chavista y ese Estado chavista tiene intereses muy particulares. De manera que mientras en Argentina, en Colombia y en Chile hay poderes institucionales constituidos desde el punto de vista jurídico, legal y político, que pueden garantizar mediante un sistema de pesos y de contrapesos que hayan opiniones disidentes, que hayan factores políticos disidentes que eventualmente ganen el apoyo electoral y sean parte del gobierno. Hay esos mecanismos institucionales para que esa voluntad popular sea respetada. Hay un balance, hay un equilibrio, hay un esquema de pesos y contrapesos de poderes, inclusive dentro de lo que es el poder público nacional, donde hay factores tales como el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral y hasta el poder militar, que aunque corresponden a una misma institucionalidad, tienen una relativa independencia en el sentido de que no están sometidos, por lo menos en teoría, el uno al otro. Pero el que haya este sistema de peso y contrapeso es lo que permite que una persona que con un discurso contrario al régimen político como Javier Milei pueda ganar y se le pueda reconocer y se le pueda adjudicar y entregar la presidencia de la República de Argentina. Otra cosa, otra discusión, otro debate que lo daremos en su momento es cómo un gobierno anti-régimen político establecido como el de Javier Milei en Argentina es viable, es sostenible o no lo es. Pero el argumento que nosotros estamos defendiendo acá es que no es correcto, no es racional argumentar que como en otros países se respeta la voluntad popular, entonces la gente tiene la garantía, el pueblo, los ciudadanos pueden ir a votar. Al expresar su voto, ese voto es respetado, la decisión, aunque sea en contra del gobierno que está mandando, es una decisión que debe ser y es en efecto respetada, pero ese sistema no es el que opera en Venezuela. En Venezuela lo que tenemos es simplemente un grupo que ha decidido tomar por asalto el poder y ellos se han atrincherado, pero claro, han tenido la habilidad de darse su propia legalidad. De manera que lo que tenemos en Venezuela es una situación donde quienes están gobernando deciden a discreción en cuanto a que les convenga o no les convenga. Ellos dicen, bueno, esto es legal y esto no es legal. Y ese criterio para definir esto es legal y esto no lo es, pues como tienen el control absoluto del poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el militar y el electoral, pues ese criterio puede cambiar de un día para otro, como ya lo hemos visto, como lo estamos presenciando en este momento, donde la falsa oposición y el chavismo nos quieren embarcar en una vía electoral,
pero curiosamente ni siquiera al día de hoy, como dijo el propio Nicolás Maduro, ni Diosdado Cabello lo sabe. Nadie sabe cuándo van a ser esas elecciones. Nadie sabe, por ejemplo, si el chavismo definitivamente va a habilitar o no la candidatura de María Corina Machado, que por cierto, a la hora de hacer estos análisis siempre hay que tomar en cuenta que hasta cierto punto María Corina Machado fue un factor disidente, un factor que prácticamente se desmarcaba de esta falsa oposición. Pero de un momento acá, que seguramente cuando ella interpreta que tiene posibilidades de ser la candidata, lo cual pues sería algo interesante si hubiese condiciones en Venezuela para que un candidato fuese electo en forma democrática como alternativa al gobierno o al régimen que está en este momento imperando. Pero eso no es así. Y así como los factores bien antiguos de la falsa oposición ya saben que este es un régimen con el cual no se puede negociar porque no cumple con los acuerdos, porque no cumple con las condiciones. Este es un régimen con el cual no se puede ir a una confrontación electoral porque sencillamente se roban las elecciones y lo que requiere es simplemente de una falsa oposición que le haga el juego en ese barniz de legalidad y de apariencia democrática. Pero esto que los operadores de la falsa oposición ya conocían perfectamente, también lo sabía María Corina Machado, porque fue ella, como también lo hemos dicho varias veces, quien acuñó aquella consigna que logró nuclear a millones y millones de venezolanos que decía, bueno, en tiranía no se vota. Y esta es una consigna que tenía, por supuesto, la extraordinaria capacidad de convocar y de aglutinar a millones de venezolanos porque estaba caracterizando correctamente un momento, una coyuntura, una situación política que describía con exactitud lo que es, lo que está planteado en Venezuela. Mientras haya un poder tiránico que usurpa todos los poderes, pues no hay garantías. Entonces, si no hay garantías, ¿cuál es el sentido de ir a ese salto al vacío, de ir con una fe ciega, de ir a votar simplemente porque hay que hacer algo y porque es mejor ir a votar que quedarse de brazos cruzados? O sea, el argumento a la final queda reducido a la vergonzosa conclusión de que es preferible legitimar al régimen chavista por la vía de unas elecciones, de una farsa electoral, que quedarse en la casa pues de brazos cruzados, como si en realidad no hubiese motivos suficientes para negarse y para abstenerse de participar en toda esta farsa electoral que el régimen chavista normalmente convoca cada 5, cada 6 años. Lo que sorprende es que una persona que, como María Corina Machado, que tuvo la claridad de entender en el momento que eso era así, sin que los factores fundamentales de la dinámica política hayan cambiado, sin que haya ninguna perspectiva racional, viable, sostenible, de que el voto, de que la opinión de los ciudadanos va a ser respetada, ella pues también se haya envalentonado, al igual que el resto de la falsa oposición, en un esquema de campañas, de canciones, como ellos le dijeron hace unos días, el anunciar todo un comando de campaña como si Venezuela estuviese en condiciones. Y ya hemos visto cómo ha respondido el gobierno. No me refiero solamente a la arremetida que hay en contra de la gente que está pidiendo elecciones, sino lo más grave, que al día de hoy no solamente es una incógnita, se desconoce cuál es la fecha de esa farsa electoral. Eso no, nadie lo sabe, ni Diosdado Cabello lo sabe. Pero además, lo más grave es que María Corina Machado se haya prestado para ser candidata a unas elecciones en las cuales ni siquiera hay la certeza de que ella va a ser candidata. Entonces, claro, esta incertidumbre, esta ambigüedad, permite que el ambiente se torne en los términos en los cuales el chavismo disfruta más pues, de este tipo de mentidero y de comidilla política, porque es lo que les permite a ellos tener entretenidos a los analistas y a los que viven de la industria electoral haciendo cálculos. Entonces un día dicen, no, a María Corina la van a habilitar por estas razones, al día siguiente cambian el análisis y dicen, no, no la van a habilitar por estas otras razones. Un día dicen, no, el chavismo está obligado a respetar su propia ley porque no, el chavismo no respeta ni siquiera su propia ley. Pero hay quienes dicen que no, que como el chavismo está obligado a respetar su propia ley, su constitución, sus tiempos, entonces es probable que el chavismo
a pesar de toda esta incertidumbre, sí convoque las elecciones presidenciales este año. Pero luego, cuando vemos situaciones como toda esta maniobra que se ha montado con lo de Guyana, pues entonces cambia el análisis. Y entonces hay que decir que el chavismo quizás está dando los pasos para suspender las elecciones, para posponer las elecciones, de manera que así nos va llevando el chavismo, distraídos, entretenidos, en una discusión absurda. Porque ¿qué relevancia puede tener si hay o no hay elecciones? Si lo importante y lo relevante es que no hay garantías ni condiciones de transparencia para ir a esas elecciones, que es lo que habría en todo caso que estar discutiendo. Pero ya metidos de cabeza en esta campaña electoral, en esa embalada, en ese tobogán que va rumbo a un precipicio, pues pareciera que es una discusión que está fuera de contexto, porque ni siquiera, o vamos a decir, los que menos quisieran hablar de esto son justamente los factores de la falsa oposición. Ni siquiera la propia Mara Corina puede estar interesada en explicar, por lo menos decirle a la gente que alguna vez creyó en ella, por qué hay que votar ahora en tiranía. Esto no es una pregunta que ella le debe a millones de venezolanos, y aunque ella considere que puede, digamos, impresionar con su carisma, con su inteligencia, con su discurso que tiende a ser seductor por la esperanza que puede levantar en medio de la gran crisis que hay en Venezuela, bueno, la gente espera que ella explique, porque entonces, ¿cómo se despeja ese camino? O sea, ¿cuáles son los elementos que están flotando en la cabeza de María Corina Machado, que solamente ella conoce, que nadie conoce, y que ella lo único que tiene es el atrevimiento de decir a los venezolanos: confíen en mí? En otras palabras, denme un cheque en blanco, ¿verdad? Denme su confianza, vamos a votar, cosa que ella llamó a hacer todo lo contrario hasta hace unos años. Y de ahí en adelante, pues lo que hay es un espacio para cualquier cantidad de teorías, de que el régimen chavista, si María Corina eventualmente es candidata, no sabemos si lo será o no, que si eventualmente le reconocen el triunfo, el chavismo pues estaría dispuesto a entregarle el poder. Yo creo en realidad que esto no es más que un ejercicio de infantilismo político, de inmadurez, por parte de unos, pero por parte de otros creo que es un ejercicio también del mayor cinismo. Es un engaño decirle a los venezolanos que hay salida electoral cuando quienes la están propugnando saben perfectamente que inclusive en el supuesto, en la situación hipotética de que el chavismo decidiese dar un cambio de la noche a la mañana, dar un giro de 185 grados, y entonces abrir las compuertas para unas elecciones realmente con condiciones y transparencia, bueno, habría que tomar en cuenta otros factores, el mismo descalabro que hay en Venezuela, si efectivamente hay condiciones para hacer una consulta democrática de esas características, inclusive tomando en cuenta que hay más de 10 millones de venezolanos que han huido de Venezuela. Y ese salir de Venezuela significa que son personas que perdieron la fe en el chavismo y en la falsa oposición. Entonces, a la falsa oposición hay que preguntarle, como lo de ellos es siempre la ruta electoral, la vía electoral, hay que nadie nos va a sacar de la vía electoral, según dicen. Bueno, a ellos hay que preguntarle cuál va a ser el impacto de esos más de 10 millones de venezolanos, de aquellos que pueden votar y que ya no lo podrán hacer porque no están en Venezuela, si eventualmente pues hay una confrontación electoral más o menos aceptable en condiciones de transparencia y de equidad. Esto no es lo que está planteado en Venezuela. Lo que está planteado en Venezuela es, una vez más, ir a una farsa en la cual el chavismo pues simplemente usa a una falsa oposición y a su candidato o a su candidata, quienes lamentablemente están dispuestos a ser usados. La única conclusión que podemos sacar, hasta que no haya otros elementos de razonamiento, de convicción que nos demuestren lo contrario, es que la vía electoral es el camino más rápido, es el atajo más directo para ir de ningún lado a ninguna parte.